De la falta de valoración de las pruebas. Es una realidad que cuando se dan las auditorías o revisiones por parte de la autoridad tributaria, a veces como asesores, como defensores, podemos percibir con claridad que no les alcanza el tiempo para llegar a valorar debidamente una prueba y de hecho, si tú lees un acta emitida por la autoridad tributaria, te vas a dar cuenta que la mayor parte de las veces únicamente alude a fue insuficiente esta información, no se integró como debería, no se acredita la materialidad, en fin. Ahora, una de las novedades fiscales para el 2021 está consagrada en una adición al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que justamente tiene que ver con esta valoración y de hecho hace relación con un nuevo concepto en tratándose de la valoración, la autoridad ahora dice a través del Código Fiscal, van a tener los visitadores la facultad para realizar la valoración de documentación e información obtenida de terceros en el desarrollo de la visita, así como de documentos, libros o registros que presente el contribuyente dentro de los plazos para desvirtuar los hechos o omisiones en la última acta parcial. Esto, en teoría, pues ya debería estarse llevando a cabo, querido Marcelo. Sin embargo, la realidad es que a través de este 46, estas adiciones, nosotros vemos un nuevo concepto que te decía o que te comentaba. Actualmente podemos nosotros ver ya en el código, en el artículo 46 específicamente, a qué se refiere la valoración que digo que a partir del concepto deberá comprender la idoneidad y el alcance de los documentos, libros, registros y toda la información y documentación que tengan que presentar. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Marcelo, porque fíjate que pues esta palabra es bien bonita y tiene que ver con adecuación, ¿no? Yo así la contemplo. Cuando tú hablas de idoneidad, específicamente la autoridad tendría que entender que es la prueba ideal, la prueba idónea, como bien lo dice el concepto, para acreditar que una operación, por ejemplo, 269, se llevó a cabo. Sin embargo, ahora en el 46 ya se habla de qué debe comprender esta valoración. Y te decía, este concepto nuevo tiene que ver con el verbo circunstanciar. Se habla de una circunstanciación que desde mi perspectiva es realmente en el mismo artículo una incongruencia latente. Porque por un lado te dice, ¿sabes qué? El visitador puede valorar, incluso lo podemos ver como una obligación, debe valorar las pruebas durante el desarrollo de la visita. Pero por otro lado, se habla de un concepto de circunstanciación que realmente lo que busca la autoridad es separar y decir, a ver, una cosa es valorar una prueba y la otra es circunstanciarla. Tan es así que para el legislador y ahora para la autoridad tributaria, la circunstanciación tiene que ver con el detalle pormenorizado de la información y la documentación que obviamente se obtiene a través de la visita domiciliaria, ¿no? Entonces, además se dice que no se debe entender que la acción de circunstanciar constituye valoración de pruebas. Imaginemos nosotros en un hecho típico en el día a día que se nos presenta un oficio por parte de la autoridad, un acta dentro del desarrollo de una visita y nos encontramos con que el auditor o el visitador plasma o asienta que se circunstancia que se ha recibido tal y tal prueba y luego de inmediato el párrafo que te comentaba hace unos minutos, que resulta no idóneo o que resulta insuficiente para acreditar que las operaciones realmente se llevaron a cabo. Creo que eso es bastante interesante, querido Marcelo, porque la realidad es que si ya estamos adoleciendo de esta formalidad, de este derecho que como contribuyentes nos asiste, de pronto el encontrar que por propio concepto de disposición legal en el Código Fiscal ya se plasma un distingo. A ver, es que no vienes a pelear aquí por una valoración de pruebas. Lo único que hizo el auditor fue circunstanciar. Ah, caray, ¿y en qué momento yo tengo que encontrar esta diferencia? En el acta se va a dejar claramente se circunstancia y en el otro párrafo se valoran las pruebas, esperemos que así sea, porque si no, de otra manera estaríamos totalmente en medio de una inseguridad jurídica para efectos del desarrollo de la visita domiciliaria, querido Marcelo. Otro de los temas también relevantes desde nuestra óptica tiene que ver con las atribuciones de las autoridades fiscales.
el fortalecimiento de sus facultades de comprobación y los nuevos instrumentos de control. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente se refiere a que, no sé si ustedes hayan escuchado, y tú, Marcelo, que la iniciativa de ley para este año preveía la posibilidad de que la autoridad tuviese la facultad de obtener pruebas a través de los celulares. Si yo encontraba Ujú. en un celular un mensaje, por ejemplo, una conversación de WhatsApp o una conversación de LinkedIn, no sé, podría llegar a ser una prueba fehaciente. Eso era parte de la iniciativa. Qué bueno que no pasó como estaba. Pero evidentemente todo iba correlacionado o concatenado para que las autoridades fiscales pudieran incrementar sus atribuciones. Una de ellas tiene que ver justamente con la facultad que le confiere el artículo 22 del Código Fiscal y que se refiere a que la autoridad, una vez que determina que un contribuyente no está localizado, puede determinar o puede considerarlo una causal para no tener por presentar una solicitud de devolución. Y tú te preguntas, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Cuando sabemos que en la práctica ha sucedido a muchos contribuyentes que el auditor, sin tener el tiempo suficiente para acudir a hacer una visita de verificación de domicilio, sencillamente se avienta la puntada de decir no localizado, porque me metí en Google Maps y no me gustó la fachada del lugar. No me suena a que sea una maquiladora, parece más bien una casa y por lo tanto yo, auditor, voy a decir que no está localizado, que encuentro al domicilio como no localizado. Y entonces tú, y sobre todo en Tezuitlán, querido Marcelo, donde se estila mucho solicitar devolución de IVA por el estilo de giro que ustedes manejan allá, pues resulta que la autoridad te va a cuestionar. Te va a decir, ¿sabes qué? No ha lugar a tu solicitud de devolución porque yo encuentro aquí que estás como no localizado. Y tú dices, bueno, yo estaba acostumbrado en el 2020, Marcelo, a que cada vez que yo solicitaba una devolución, pues iba a llegar la autoridad a hacerme un requerimiento, vamos a llamarle una auditoría, una revisión profunda específicamente por este periodo en el que estoy solicitando devolución, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora no nada más te va a hacer un requerimiento. Lo primero que puede ordenar es una visita de verificación. Esto no lo veíamos en el 20, no lo veíamos en años anteriores. ¿Por qué no están manejando de esta manera? Recordemos, y aquí sí quiero hacer una aclaración, recordemos que en sus orígenes el artículo 69b hacía un distingo muy claro entre el contribuyente no localizado de aquel contribuyente que se iba a la lista de presuntivos o de presuntos. Y luego esto, después de un periodo determinado en base a un procedimiento estipulado en el 69 del Código Fiscal, pues ya podía el contribuyente tener la oportunidad de desvirtuar el estar en esta lista, ya sea como no localizado o como presunto. No obstante, después de que viene evolucionando este artículo, en la primera reforma que se da al 69, se elimina esta diferenciación y un no localizado se va a la lista del 69B como presunto. Y entonces ahí nos preguntamos, evidentemente me estás acotando mi derecho, ¿no? Ante esta situación, dice, cuando tú tienes varias solicitudes de devolución, que eso se estila mucho, en la práctica tú tienes muchas solicitudes por periodo, evidentemente, la autoridad, al ver que tienes una carga de devoluciones, puede, según el artículo 22 ahora, elegir, decidir nada más revisarte una, ¿no? Voy a ejercer facultades de comprobación sobre una de estas o sobre todas. Si yo elijo sobre una, puedo emitir una resolución que sea única para resolver todas las solicitudes. Esto es bastante preocupante. Y ahí nos preguntamos, ¿se está atendiendo al principio de interdicción de responsabilidad? Porque evidentemente la autoridad se está perdiendo en esta situación. El legislador, pues con esto resuelvo y con esto evito que el contribuyente impugne, se vaya a medios de defensa fiscal. Sin embargo, es evidente y notorio digámoslo así, pilar, en donde se advierte claramente una violación de los gobernados. Luego las cartas invitación. No sé si en todos estos años, Marcelo, en donde nos hemos estado comunicando en los últimos meses, quizá pudiste o tuviste la oportunidad de ver que en un foro bastante interesante para nosotros los fiscalistas, hablé justamente de los efectos de la carta invitación. Legalmente y en sus inicios también,
resultaba que una carta de invitación no podía impugnarse. Y no podía impugnarse porque evidentemente no constituía una resolución, ¿no? Era realmente una carta de invitación. Sin embargo, para aquellos que me están escuchando y que lo vivieron, saben que las cartas de invitación a partir del 2016 sobre todo, contenían ya el monto que presuntivamente tú debías, Así es. el periodo y la contribución que habías estado emitiendo. Y entonces te invitaban, sí, ¿sabes qué? Yo he advertido ciertas irregularidades, que esa era la palabra más bonita de las cartas de invitación, Ujú. y de esas irregularidades o esas inconsistencias se puede determinar, se puede presumir que tú omitiste el pago de impuestos sobre la renta, el pago de impuestos, bla, 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 en monto tal, te ponían evidentemente el monto y te ponían el periodo. Te invito a que acudas ante la autoridad, que mandes un mail o que me marques, ¿no? Y entonces el contribuyente llegaba bastante asustado porque si tú ves el contenido de esas cartas de invitación, pues pareciera que eran resoluciones, que eran prácticamente créditos fiscales. Y entonces Sí. siempre estuvimos peleando por esto. Y mi pensamiento, mi razonamiento en aquellos años fue, claro que se deben impugnar. Por supuesto que se deben impugnar. De hecho, tuve la oportunidad de compartirles gratamente una resolución en donde un órgano jurisdiccional sí evidentemente resuelve a favor del contribuyente cuando impugna una carta de invitación por todos estos elementos que acabo de comentar. No podías tú generarle un acto de molestia cuando, si bien es cierto, tienes como autoridad fiscal la facultad de emitir cartas de invitación, también lo es que en las cartas de invitación pues no debería venir toda esta relación, ¿no? A la que hago referencia. Sí. Sin embargo, ahora, a partir del 2021, en el artículo 33 del Código Fiscal, ya se habla de un concepto bastante bonito, y es un concepto en el que también hemos trabajado durante los últimos 5 años, que nace en el seno de las directrices internacionales y que tiene que ver con la cooperación. La cooperación en la que se espera que el contribuyente tenga una relación muy buena, de hecho así nace el concepto como una relación cooperativa. ¿Para qué? Para evitar, por un lado, que la autoridad sea exigente en caso de una revisión y por el otro, para evitar que el contribuyente siga intentando darle la vuelta a la autoridad, ¿no? Bajo este concepto, bajo esta premisa, entendido, insisto, como parte de una directriz internacional que no nace en el 2012 con BEPS, que nace muchísimo antes en un país europeo en donde la idea o el postulado firme era que todos los contribuyentes éramos cumplidos o son cumplidos. Eso es lo que dice, lo que se pensaba en aquel país en el 2001. Así nace este concepto. Si este concepto se traslapa al derecho nacional en México, en donde justamente el postulado es contrario para la autoridad y para el legislador, el contribuyente no es cumplir, ¿no? Y de hecho, nos puede venir a la mente un parangón o un comparativo en filosofía, Marcelo, que tú recuerdas, donde para un filósofo todos los hombres son buenos, ¿te acuerdas? Así es. Bueno, Para todos son realmente si buenos. hacemos este comparativo entre cómo nace el concepto y cómo se acota y cómo se acuña en nuestro país, cómo es que se implementa, pues evidentemente este 33 así hable de un civismo fiscal, así hable de una nueva, de un nuevo interés por parte de la autoridad fiscal para invitar, para crear, para generar una un cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes, yo sí lo cuestionaría, Marcelo. Sobre todo porque, como debes saber, en los últimos 6 años he estado estudiando y he estado pugnando por un nuevo principio tributario al que yo he denominado paz tributaria. Si nosotros estamos bajo un concepto de paz fiscal, pues obviamente el contribuyente va a pagar sus impuestos, porque tiene y porque le consta que en base al 31 fracción cuarta de la Constitución, ¿está realmente el Estado dándole cumplimiento, asignándolo o destinándolo al gasto público, así como lo marca el 31 fracción cuarta que comento constitucional? En fin, ahora a partir del 2021, de acuerdo al 33 del Código Fiscal, las cartas de invitación de alguna manera fungen y de hecho tratan de hacerlo como un mecanismo o una herramienta de promoción de cumplimiento.
Y este cumplimiento que nace, te decía, a partir de la cooperación o de la buena relación entre el contribuyente y la autoridad. O Esta promoción sea, del cumplimiento, Marcelo, tiene que ver con 3 aspectos específicos. Uno, propuestas de pago o declaraciones prellenadas. Ah, caray. Entonces, todo lo que habíamos estado combatiendo en años anteriores, en donde no podías tu autoridad en una carta de invitación decirme cuánto debía o cuánto tú presumías, bueno, ahora, mediante el 33, ya es factible. ¿Por qué? Porque es una forma, de acuerdo a lo que dice el legislador y a lo que va a aplicar la autoridad fiscal, de promocionar tu cumplimiento. Te propongo que pagues esto. Es más, como si fuese un gobierno americano, estadounidense, donde ahí sí hay devolución sin que te tengan meses esperando, sin que te tengan que hacer requerimientos. Si tú cumples con tu declaración, la mandas, el gobierno te regresa. Ahí en Estados Unidos, si querían copiar algo, que copiaran eso, no que copiaran declaraciones prellenadas. ¿En qué país de América Latina se pueden hacer declaraciones prellenadas y tú como contribuyente decir, ok, si está bien y voy a pagar? Vamos a ver primero. Vamos a ver si esto que tú estás proponiéndome a través de una carta de invitación realmente sea legal, ¿no? Comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Aquí en este inciso, que bueno que quedó un poquito acotado, podríamos todavía promover o combatir el contenido al que hacíamos referencia al principio, comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas o comportamientos atípicos. Y entonces, si yo estoy con la esperanza, cuando leo el inciso B, que puedo combatir, evidentemente con el inciso A se muere toda esperanza. No voy a poder combatir nada. Porque en el inciso A ya me dijeron que hay propuesta de pago y en el inciso C ya me dijeron que son comunicados para informar sobre inconsistencias. Todo esto se reúne en una carta de invitación y la autoridad, el legislador y evidentemente el órgano jurisdiccional en su momento lo van a dejar como un medio, una herramienta de promoción del cumplimiento, con lo que evidentemente no podemos estar absolutamente de acuerdo, pero es lo que ya se tiene y a lo que debemos adaptarnos con mucha facilidad. Luego hablamos de las medidas de apremio a los terceros y responsables solidarios. Esto en términos del 40 del Código Fiscal no se vivía. Y de hecho lo dejé en verdecito para que lo tengan ustedes, fíjense. Se habla de un aseguramiento precautorio, no nada más del contribuyente, sino del responsable solidario y el tercero terceros. relacionado, algo que en el 20 no acontecía. Ah, bueno, No. ahora, por mandato legal, por disposición tributaria en términos del 40, ya se puede hacer, ¿no? Y luego también se habla de que se van a emitir reglas de carácter general. Habríamos que o tendríamos que esperar para ver en qué sentido vienen estas reglas. El aseguramiento de bienes, otra cosa bastante importante que a mí me interesa que ustedes sepan, es que se puede practicar hasta por la tercera parte del valor. O sea, imaginen ustedes, dice hasta por la tercera parte de las operaciones, actos o actividades que realizó el contribuyente con el tercero o con el responsable solidario con el tercero. Si tú estás hablando de un crédito fiscal de 500 millones de pesos, ah, caray, o de una operación o de un cúmulo de operaciones que suman ese monto, por favor, dime cuál es la tercera parte de 500 y quién de los responsables solidarios o de los contribuyentes van a tener el dinero suficiente o los bienes para poder llegar a esta tercera parte. Bastante interesante, sí, y también incido, no estamos absolutamente de acuerdo. En ese sentido también se habla de aquellos contribuyentes responsables, solidarios o terceros que no sean localizados. Y volvemos a la misma historia de hace unos minutos. Si al auditor, que ahora, dicho sea de paso, cada vez son menos los funcionarios públicos que trabajan en el SAT, en cualquier entidad federativa, Sí, sí, no sí. le da tiempo de llevar a cabo visitas de verificación, pues evidentemente te va a tener como no localizado. Ah, caray, pero como tampoco presentaste el aviso de cambio o desapareciste o se ignoró, pues entonces se va a llevar a cabo el aseguramiento en los bancos, es decir, en tus cuentas bancarias, así como se escucha. Como ustedes saben, hasta el 2020 había un orden en el que se podía llevar a cabo el embargo de los bienes. Entonces, teníamos este orden debidamente especificado. A partir del 21, este orden cambia totalmente y dice, a ver, para que yo pueda soportar lo que ha estado haciendo la UIF en el 2020, 2019 y 2018, lo tengo que acotar al 40A del Código Fiscal. Y por eso, ahora es como se viene dando
la manera en que se va a llevar a cabo el embargo. Cuando el contribuyente no cuente con depósitos bancarios, que esto también puede suceder, y digo, sucede muchísimo porque todavía hoy se hacen operaciones en efectivo, todavía hoy hay informalidad en nuestro país. Entonces, no cuento yo con una cuenta bancaria, válgase la expresión, con depósitos bancarios. Ah, bueno, no lo tengo en cuentas, no lo tengo en bancos y de acuerdo al orden de prelación, pues tendría que ser primero mi cuenta, ¿no? Pero como Sí, no hay cuenta, pues dice el 40, no te preocupes, el aseguramiento precautorio se puede practicar sobre cualquiera de los bienes que estén en el Código Fiscal, sin necesidad de que se agote el orden de prelación. Ah, entonces si me gusta más lo que está en el orden, vamos a suponer en el inciso o en la fracción 7, me gusta más eso, yo voy a decretar el aseguramiento precautorio. ¿Por qué? Porque el mismo Código Fiscal me lo permite. Me dice que como no tuviste cuentas bancarias, yo puedo elegir sin necesidad de agotar el orden de prelación establecido. Esto es otra violación muy clara, muy notoria a los derechos del contribuyente. Sin embargo, así se está dando, ¿no? Y por último, tratando de esas facultades de comprobación, me gustaría mucho hacer énfasis a dos temas. El primero, los esquemas reportables, que como bien saben, hace unos días ya salieron las reglas y qué bueno, nosotros lo consideramos un atino por parte de la autoridad. El acotar la obligación de reportar los esquemas mediante la delimitación de un monto de 100 millones de pesos es de aplaudir. ¿Por qué? Porque yo siempre he sostenido en las últimas reformas que se han suscitado en nuestro país, sobre todo porque viene en la exposición de motivos, que el legislador dice y el legislador se ampara en el hecho de que toda vez que en BEPS, toda vez que en OCDE, que G20 y que algunos otros países han estado siguiendo las directrices internacionales para llegar o para lograr erradicar BEPS, pues vamos a hacerlo así. Cuando nacen esas directrices internacionales, yo insisto y quiero que quede muy claro, nacen orientadas a limitar las operaciones de las multinacionales, de las empresototas, de las GAFA, de las empresas que era muy notoria su operación fiscal sofisticada. ¿Por qué? Porque se llevaban, de hecho, el concepto de BEPS tiene que ver con el traslado de las utilidades a otros países de bajo o nula fiscalidad. Sin embargo, México lo hizo suyo, lo adoptó y dijo, bueno, no importa. Dentro de la legislación sí hay algunas acciones de BEPS que se han estado delimitando y sí, se sigue la línea de que sean para las multinacionales, para las transnacionales, para las empresas que tienen partes relacionadas con operaciones internacionales, en fin. Pero hay otras acciones, como la 5, por ejemplo, el 5A del Código Fiscal que tiene que ver con la cláusula y que ahorita vamos a platicar de ella, nuestra GAR mexicana, en las que México no hace la diferencia. El legislador mexicano dice, no, a ver, esto es para todos y aplica para todos los contribuyentes. Así nació la ley. De hecho, así nace la iniciativa con un listado bastante extenso de los esquemas que tendrían que reportarse y luego cuando se aprueba, pues se está contando pues con que todos los contribuyentes tendrían que reportar. Aplaudo, insisto, que se haya acotado a 100 millones de pesos porque esto pues incide en que sí tendrían que ser no el contribuyente de a pie, no el contribuyente que tiene una utilidad pequeña, no el contribuyente que opera en una pyme, por ejemplo, no, sino aquellos que superan los 100 millones de pesos. Creo que ahí estamos bien. Sin embargo, no cambió el tema de las visitas domiciliarias en los asesores fiscales. Aquellos que me escuchan y que son asesores fiscales, en términos del 49 del Código Fiscal, ustedes lo leyeron en el 20, aquí no hubo ningún cambio significativo y de hecho yo siempre he estado pugnando, haciendo énfasis en algo que a lo mejor fue un error de dedo, no lo sabemos, pero no es lo mismo que el Código Fiscal en el 49 haya dicho, en lugar donde se presten los servicios, que ahí es donde se llevarían a cabo las visitas domiciliarias, a que quede redactado como está actualmente, al lugar donde se presenten los servicios. Ah, caray, hay que preocuparse, señores, porque si bien se preste, pues obviamente estoy en el entendido que se va a llevar a cabo la visita domiciliaria del asesor fiscal en el domicilio del asesor, en el fiscal, por supuesto, o en el convencional, en sus oficinas, su despacho, donde quiera. Pero si dice presente,
Regularmente el asesor tendría que ir al domicilio del contribuyente, del cliente, de entrada, regularmente. Ah, no, es que en términos del confinamiento nadie lo puede recibir y entonces se puede hacer en su casa y está presentando sus servicios desde casa. Ah, entonces mi domicilio particular sería sujeto de visita domiciliaria. Claro, señores, en términos del 49 sí. Y bueno, vámonos de una manera más elegante y más sofisticada. Resulta que no voy a presentar en mi casa, no voy a presentar en tu oficina, no presento en la mía, pero nos vemos aquí en el centro donde venden unas tortas deliciosas en Teziutlán y ahí te voy a presentar mis servicios de asesoría fiscal. Ahí, en el domicilio donde venden esas tortas, ¿se puede llevar a cabo la visita domiciliaria? Sí, señores, porque el término presentar es mucho más amplio que prestar. Siempre lo he dicho y no solo eso. Digo, promovimos amparo en su momento como Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, promovimos el amparo en contra de las visitas domiciliarias, atendiendo a que no estaba delimitado específicamente el objeto de la visita. Era un objeto indeterminado en términos del Código Fiscal. Si no te dicen para qué te van a visitar, para qué van a ir o para qué van a acudir auditores o visitadores al domicilio que sea de lo que ya hemos platicado ahorita, ah, caray, es de preocuparse también, porque yo consideraría, ¿qué me vas a revisar? ¿Mi ¿Qué tienes? contabilidad? Claro. ¿Mi ¿Mis esquemas torta? reportables? Sí, Marcelo. ¿La contabilidad del cliente? ¿La contabilidad de mi recepcionista? ¿Qué me vas a revisar? Creo que aquí también es algo que debió haberse acotado, que ojalá se acoten las reglas y que es un hecho que estamos sufriendo. Ese sería el primer pilar. Marcelo, no sé si tengas algún comentario antes de que pasemos a los otros dos que traigo preparados para ustedes. Tú dime y con mucho Pues mira, gusto desde ahora vamos platicando. sí, Giovanni, muchas gracias. Pues todo eso que nos comentas, los puntos finos que vienen entre líneas en los ordenamientos fiscales desde el 20 y para el 21, pues nos van dando la luz de que definitivamente pues eh, la perspectiva que tiene nuestra autoridad fiscal desde hace mucho tiempo, ya desde 2014, como bien nos explicabas, pues ha venido siendo eminentemente recaudatoria, ¿no? Eminentemente recaudatoria, o sea, pero lo han enfatizado mucho más y a pesar de que trataron en el 33 como que de disfrazar un poquitito, ¿no? El hecho de que ahora sí te vamos a escuchar y te vamos a ayudar, vente para acá, te vamos a apapachar para que nos pongamos de acuerdo cómo vamos a arreglar tu situación, pero con los tres incisos que nos presentaste, pues le dieron mate totalmente a toda la buena intencionalidad que se veía tan bonita en la primera parte del 33, ¿no? Y con esos tres incisos donde dicen declaraciones prellenadas yo te voy a decir más o menos cuánto creo que me debes, ¿no? Y luego te digo, pero te puedes, y presentan inconsistencias en el tercero, ¿no? También es para declararte inconsistencias. Pues la carta de invitación debe ser un exhorto. O sea, el origen, yo me acuerdo que el origen de las cartas de invitación cuando empezaron a salir, pues eso fue lo que nos alegó el SAT, ¿no? Son exhortos, son invitaciones, vamos a cambiar la cultura fiscal. Y bajo lo que nos comentabas de que en Europa en el 2001 inició esta situación bajo la presuntiva de que allá todos son cumplidos, decía un jefe que tuve aquí en el Instituto Tecnológico de Teziutlán, donde fui el contador de la escuela durante 15 años, y en contabilidad pública y auditoría y todo esto, y mi jefe decía, aquí todo el mundo es decente. Hasta aquí yo no tengo por qué pensar que alguien no es decente. Entonces, bajo esa premisa, pues en aquel país de Europa, pues así se manejaba, ¿no? Todos somos decentes. O como la película antigua que seguramente la viste con tus papás o con tus abuelitos, todos eran mis hijos, o no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? De Joaquín Pardavé y todos ellos, ¿no? Que así se manejaban las películas. Entonces, realmente ¿será que realmente los legisladores cuentan con asesores? ¿Sí se acercarán a los asesores? Yo he conocido a personas que han platicado aquí conmigo y que me han dicho que los han invitado a foros ahí a finales del año
y que van al Congreso y que exponen y que les dicen a los legisladores, oye, esto no por esto y por esto, y les dan toda la fundamentación a vida y por haber, ¿no? Para que les tomen un poquito en cuenta las cosas, pero pues la mayoría de las cosas que ellos les llevan con todo el fundamento, con todo el estudio y el análisis como tú manejas y como mucha gente maneja, que se ha dedicado a analizar y a estudiar, pues les entra por una oreja y les sale por la otra, ¿no? Realmente no lo utilizan. Entonces, aquí que habría preguntarnos a qué estamos jugando, a qué estamos jugando, o sea, ¿qué es lo que pretenden? Bajo una economía totalmente rota por la pandemia, totalmente rota por muchos años de manejos ineficientes administrativamente y fiscalmente hablando, no importando los colores, y que se vienen a acentuar en este periodo, desafortunadamente, que se están teniendo buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Desde mi perspectiva, para que las cosas se hagan bien, hace falta coco, hace falta cerebro, hace falta que metan a la gente que sabe, que los ayude, pero bajo muchas cuestiones, pues no meten a la gente que sabe para que los ayude, ¿no? Y eso a mí a veces me causa un poquito de ruido, ¿no? Yo no sé hasta dónde, pues, cómo va a quedar el país dentro de 3 años, ¿no? Eso es lo que me está preocupando. ¿Cómo vamos a estar en 3 años? Que va a haber que hacer una nueva modificación federal, no sabemos en qué sentido va a quedar. Para quien le llegue, le van a dejar un país tronado, quebrado, destrozado, desconfiado el contribuyente con la autoridad totalmente por esas actuaciones que está teniendo totalmente en contra, ¿no? De la buena práctica, ¿no? Y de la buena relación. Yo trabajo mucho materias de ética con estudiantes, doy clases con estudiantes y me he ido mucho por el lado de la ética, porque creo que es importante enseñar a los que vienen atrás de nosotros a manejar la ética, ¿no? Si desde ahí partimos, yo creo que muchas cosas pueden cambiar. Entonces, me ha interesado mucho meterme por el lado de la ética últimamente. Y creo que eso es lo que tal vez nos está faltando un poquito, ¿no? La ética y la filosofía van de la mano. Tú mencionaste por ahí un poquito la filosofía en una parte de tu primera intervención, y es lo que se necesita, ¿no? Ética y filosofía. Eso se tiene que manejar así. El amor al hombre, ¿no? El amor a la sabiduría. No hay más. Pero mientras sigamos en esta actitud totalmente opuesta, pues lo que nos comentaste ahorita, pues ya nos dio el primer parangón de que, pues sí es cierto lo que comentaba yo al inicio, de que realmente vienen con ganas de molestar. Hasta aquí parece que vienen con ganas de molestar en esta primera parte de tu intervención. Sí, es cierto, Marcelo. Me ha gustado mucho y quiero rescatar de esto que tú nos comentas dos puntos bien bonitos. Uno, en el que tú concluyes que la ética va de la mano de la filosofía y evidentemente tiene que ir de la mano del derecho, y que yo consideraría los elementos constitutivos o la base en la que se sustenta el principio que te platicaba Marcelo, que les platicaba a todos de paz tributaria. En su oportunidad vamos a Perfecto. publicar un libro respecto a eso que con mucho gusto te voy a compartir un ejemplar, Marcelo. Muchas gracias. Hemos estado preparando este tema, les digo ya durante algunos años, con la idea de que el gobierno, no nada más mexicano, no nada más América Latina, sino a nivel mundial, nos demos cuenta que la mejor forma de lograr que el contribuyente realmente cumpla con su función de contribuir en términos de la constitución de todas las naciones, pues el Estado tiene que devolver algo. Porque si tú te preguntas de pronto, no sé, Marcelo, pero para los que somos asesores, pues la mayoría de los clientes, la mayoría de los contribuyentes llegan buscándote para ver cómo pagar menos. Esa es la realidad. Cómo darle la vuelta, cómo genero una planeación, cómo hago para que no tenga un costo tan elevado. Y máxime ahora, que como bien dices, tiene que ver con términos económicos y financieros, pérdidas, prácticamente quiebras de muchas empresas. Esto es bastante importante, ¿no? Y digo también ahí sumo el hecho del amor al hombre, yo lo resumiría también
amor y paz. Pareciera que estamos hipeando, querido Marcelo, pero la realidad es otra. Tenemos Abrazos y que no regresar a esos balazos. años. Así es, tenemos que regresar a esa óptica, en donde no nos tenemos que ver como enemigos. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar en el Senado, así como tú decías, de algunos colegas que han estado contigo en este espacio. Tuve la oportunidad y la verdad es que no la perdí. Tenía que decirlo. Cada vez se está generando una brecha más amplia entre el contribuyente y el gobierno o el Estado mexicano. Y entre más pasan los meses, entre más pasan los años, las actuaciones, las legislaciones, las reformas, las resoluciones misceláneas, todo lo que vivimos en el ámbito tributario, ¿no? Te va alejando más y más. Si tú estás buscando el acercamiento que ya perfectamente acotaste, Marcelo, no lo vas a conseguir así. Y evidentemente hay un término bien bonito en el ámbito internacional que conocemos como confianza legítima, que no va a nacer, que no se va a dar, e insisto, no es algo propio de México, es algo de América Latina. La confianza legítima se tiene que respirar en el aire. Si tú quieres que yo te ayude, tú ayúdame. Y digo, hoy lo vemos en malos ejemplos en el ámbito penal, en donde aprovechándose de una figura que sí existe en nuestro ordenamiento legal, pues obviamente hay algunas personas que debieran ser juzgadas y que no, si me das información, insisto, otra copia más de lo que se hace en Estados Unidos, una mala copia, ¿no? Y el segundo elemento que quiero rescatar aquí, Marcelo, muy a propósito de lo que tú comentas, si realmente tendrán asesores los legisladores, sí, te puedo comentar, sí tienen, hay gente muy preparada, yo tengo un colega muy bueno, un tipazo que asesora ya a una senadora desde hace algunos años, que sabe mucho, que leen, que estudian, en su momento cuando no había confinamiento salen del país, se preparan, ¿no? Sin embargo, al final, pues no vale mucho el voto de uno que está bien preparado versus muchos que no están preparados Exacto. y que aun cuando tienen la posibilidad de acercarse a un asesor, no lo hacen, ¿no? Y ahí Entonces, es un problema creo que ahí es un tema constitucional. más bien, efectivamente, es un tema más bien Necesitamos cultural. modificar la Constitución, poner ciertos límites a ciertos elementos que, que se van a utilizar o hacer. O sea, que la Constitución diga, todo ciudadano mexicano tiene derecho a participar en puestos de elección popular, pero para ciertas cosas se requieren ciertos requisitos. O Así sea, es, no así es. cualquiera puede entrarle. Sí, tienes mucha Eso razón debería en de eso. ser, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, así estamos en ese escenario, nos toca nada más contribuir o aportar. Así es. Para finalizar, si te parece bien, vamos a darle continuidad a esto que traigo preparado para Sí, adelante, ustedes. adelante, adelante, Querido Marcelo, vamos a platicar adelante. de algo que incide notoriamente pues en la afectación, la verdad, a los contribuyentes. ¿Y por qué se da esta afectación? Pues porque estamos muy acostumbrados, algunos, a solicitar acuerdos conclusivos ante Prodecon. Le dices a la autoridad tributaria, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a un acuerdo contigo, pero no un tax rulings, no es ese de que, a ver, no, es cuando ya iniciaron las facultades de comprobación, ¿no? Bajo este término, pues obviamente la mayoría de los contribuyentes querían pues, sujetarse a ello, ¿no? Dice ahora el 69C, a ver, sí puedes llegar a un acuerdo conclusivo conmigo, autoridad tributaria, pero sí, solo sí, no estás en este grupo o en este catálogo. ¿Por qué? Porque hay causales de improcedencia ahora que se han instituido y que no existían antes. Sí, a lo mejor en la praxis se veía, pero no de ley, ¿no? De facto estaba, pero no estaba en ley. Una de las cosas que a lo mejor tiene lógica que se relaciona con las facultades de comprobación que se ejercen para verificar la procedencia y la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido. Pues no puedes llegar a un acuerdo conclusivo cuando se trata de un tema de devolución de impuestos, ¿no? O sea, ¿cuál sería el acuerdo? Pues que me devuelvas. Entonces, tiene lógica que esté en esos términos, pero te decía que estaba de facto. Incluso tuve la oportunidad recientemente de escuchar al superjurador de la Prodecon en materia de acuerdos conclusivos y él mismo lo sostiene. No estábamos acostumbrados, dice él, a recibir solicitudes de adopción de un acuerdo conclusivo en estos términos o cuando se daba en este escenario. El ejercicio de facultades de comprobación a través de concursos a terceros también es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú, como EDO o EFO, esas dos palabritas nuevas que nacieron con el 69B y que llegaron para quedarse, pues tú como EDO tenías la oportunidad de ir y decir, oye, quiero un acuerdo conclusivo contigo, porque pues no es mi tema, el que incumplió fue el EFO, ¿no?
Sin embargo, es una causal de improcedencia en términos del 69C. Actos derivados de cumplimentación, resoluciones o sentencias, cuando haya transcurrido 20 días. Y aquí hago un paréntesis, porque todos los que alguna vez tuvieron o hicieron o ejercieron este derecho que nos confería el Código Fiscal de solicitar un acuerdo conclusivo, pues la realidad es que nos daban 6 meses. Y de 6 meses que nos daban en el 2020, se acota a 20 días. O sea, se hace pequeñito el plazo, pequeñito. ¿Esto con qué finalidad? Si tú tenías la intención de prolongar el periodo para realmente llegar a tu pago, el crédito fiscal que sabías que te iban a determinar, bueno, pues voy a ganar tiempo, voy a ganar esos 6 meses, le doy vuelta al dinero, no sé. O sea, eran muchos temas que llevaban al defensor o que llevaban al contribuyente a únicamente utilizar la solicitud del acuerdo conclusivo como una forma de dilatar la determinación del crédito fiscal. Es muy a propósito de ello, pero se acota a 20 días. Y los contribuyentes del segundo y cuarto párrafo del 69B evidentemente tienen que ver con aquellos que están en las listas a que hice referencia de manera anterior. Finalmente hay una reforma al 69H en donde se habla o donde se hace una correlación con la no procedencia de medios de defensa ni la interposición o inicio de procedimientos de resolución de controversias contenidos en un tratado para evitar la doble tributación. Evidentemente no se puede hacer, no puedes acudir en términos de un tratado para evitar la doble tributación. Si no lo haces en términos de derecho interno, tampoco lo vas a poder hacer en términos de derecho internacional. Y ahí sí me permití, te quiero compartir, Marcelo y todos, que le pregunté al subprocurador, oye, ¿esto por qué lo cambiaron? Muy a propósito de que ya lo venían viendo, es decir, el contribuyente se ponía listo, veía que el Código Fiscal no te permitía interponer un medio de defensa en contra del acuerdo conclusivo y suscrito que tú habías solicitado, pero sí se iba a un procedimiento de resolución de controversias en el ámbito internacional. Yo le pregunté eso. Me dijo que no había tenido muchos de estos temas, pero por algo es que se generó. Yo casi puedo pensar que tiene que ver con el interés casi generalizado de llevar todos los asuntos a otro nivel, ya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso, que sean atendidos en un término o en un ambiente de derecho internacional, porque sabemos que la línea de los órganos jurisdiccionales hasta este momento ha sido que cada amparo que se promueve por alguna violación de derechos humanos, bastante notoria para nosotros, no notoria para los órganos jurisdiccionales, ya traen una línea. Entonces, puede ser por esto, la verdad es que no le quiero jugar al adivino, pero sí quería compartir. Y luego vamos a hablar de la cláusula general antiabuso, que son los 3 pilares que te comentaba. El 5A del Código Fiscal. Ya lo teníamos en el 20. Ya se hablaba de un nuevo concepto de razón de negocios. Sin embargo, en el 2020 tuve la oportunidad también de dar un curso sobre este concepto. Y yo les decía a los alumnos en ese tiempo, ¿saben qué? Yo les he puesto mi mano derecha a que en la praxis, ya sea de facto o de manera escrita, manifiesta por ley, este artículo va a cambiar. Y la autoridad se va a aprovechar de términos de razón de negocios de 5A del Código Fiscal para conducirte a un área penal. Pues resulta que en el 20 no te llevaba al área penal y revisamos el Código Fiscal en este momento del 20, vamos a descubrir que decía, esto no amerita o esto no tiene que ver con asuntos del orden penal. No, ahora, exacto, ahora en el 21 ya te dan la opción y te dicen, sin perjuicio de que de las investigaciones y la responsabilidad penal que pudieran originarse en relación a la comisión de los delitos. Con esto termino, creo que el escenario no es muy esperanzador, querido Marcelo, con esto que pude compartir contigo, con ustedes. Sin embargo, estoy aquí para que hagamos los comentarios que tú estimes pertinentes, Marcelo. Sí, Giovanni, muchas gracias. De hecho, con esto que nos comentas de estos dos elementos importantísimos, los acuerdos conclusivos que los limitaron ampliamente para el 21. Recordemos que el acuerdo conclusivo, como bien nos comentaba Giovanni, es pues una oportunidad que tú tienes de acercarte con la autoridad para que antes de que termines en pleito con ellos, pues aplicando el principio de paz tributaria que bien nos comenta que
próximamente nos va a estar dando la primicia de la publicación de su libro, Giovanni, acerca de este nuevo principio tributario que propone, este, pues tratar de acercarnos a la autoridad y decirle, ¿sabes qué? Si me porté mal, no fue a propósito, siempre obviamente la autoridad va a buscar la cuestión de la involuntariedad de las cosas, ¿no? Que no haya sido con dolo, de manera lesiva, la incorrección, y si logra encontrar que no fue de manera lesiva esta incorrección, pues se va a decir, ok, pues la regaste, eres medio tontito, te voy a echar la mano, vamos a corregir, vamos a darte chance de que pagues, vamos a hacerlo en abonitos chiquitos o en abonitos grandotes, según como se pueda, según como quedemos, ¿no? Y eso era la manera de acercarte a la autoridad, digo, en una forma muy simple, no muy sencilla para que la gente nos agarre el tren, porque tenemos gente de todo estilo escuchando la plática, ¿no? Entonces, a eso se trataba y ahora pues mete muchos, he escuchado a otros especialistas que dicen que prácticamente los acuerdos conclusivos los eliminaron. Yo creo que no. Yo creo que los limitaron mucho, los volvieron muy disercionales, ¿no? Para este 21. Y ahora sí, la autoridad va a decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Ella va a tener, ahora sí va a ser ¿cómo se dice? La espada de Damocles, ¿no? Va a ocupar la espada de Damocles y ella va a decir, tú sí y tú no. A ti te doy cuello y a ti no te doy cuello. Y en el caso del 5A, pues ya desde el momento de que empezamos a hablar desde hace algún tiempo de EFOS, EDOS, operaciones inexistentes y todo esto que pues están dando un balazo en el pie porque si nosotros si hacemos revisión de quién es quien utiliza más este tipo de figuras, si hiciéramos una estadística de quién ocupa más este tipo de figuras, se llevarían una sorpresota porque el que más lo utiliza es el gobierno, pero bueno, están dando un balazo en el pie, pero bueno, este, y ahora pues ya tenemos al hijo de, al primo de, al hermano de, ¿no? Que también están ahí haciendo sus cosas raras, ¿no? O sea que cualquier tipo de autoridad, desafortunadamente, pues siempre va a tener elementos que van a caer en este tipo de prácticas, ¿no? Aunque no lo quieran y van a retrasar un poquito este tipo de cosas tan interesantes. Y el hecho de que ya se penalice, ¿no? La razón de negocios, si la autoridad dice, para mí, tu actividad no es lícita, no es correcta, no es acorde a lo que debería de ser para contribuir adecuadamente, pues te voy a ejercer acción penal o pienso que estás ayudando a fulano, a sutano y a mengano, a perengano a estar metiendo dinero ilegal a la legalidad o lo que sea, porque también no olvidemos que el lavado de activos, ¿no? Y todo esto está muy fuerte ahorita, ¿no? Todo esto es la prevención del lavado de dinero y todo esto está durísimo en la actualidad, que de hecho, en el año 2000, hace 20 años más o menos, fue la primera vez que yo tuve conocimiento de estos temas, del PLD, de la prevención del lavado de dinero, cuando tuve la oportunidad de recibir en mis manos un libro del maestro Danilo Lugo, colombiano, en paz descanse, que fue el primer promotor de este tipo de trabajos de PLD, de prevención del lavado de dinero, hace 20 años en Colombia, porque pues recordemos que Colombia fue la mera mata en América de todo esto a raíz pues, del narcotráfico, ¿no? Que era el centro, ¿no? En aquel tiempo, en los 80s y tempranos 90s, y ahí fue donde se desarrolló mucho el trabajo del PLD y todo eso, y operaciones, razones de negocio, y ahí fueron ellos los que vanguardizaron mucho todos estos términos que ahora estamos metiendo mucho aquí en México, estamos ya trabajando mucho en México, pero sí tardamos bastante tiempo en traerlos acá, pero ya desde hace 20 años ya estaban en el aire en América Latina. De ahí maestro Danilo Lugo se fue a Estados Unidos y él ahí trabajó muchísimo con esa cuestión y ahí fue donde pues se manejaron las razones de negocio, ¿no? Que precisamente son los centros, ¿no? De buscar operaciones inexistentes y prevenir lavado de dinero y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo no veo mal que se acote el ámbito de que si
si te estás portando mal, pues vas a tener una consecuencia, ¿no? Por portarte mal, o sea, es correcto que hay una consecuencia, pero como bien nos manejaste durante toda tu alocución, Giovanni, eh, lo malo es que quede a criterio de la autoridad. Ese es el problema, que quede a criterio de la autoridad, que no haya una base sólida, que no haya una base firme, que permita con fundamentos consistentes decirte por esto y por esto, te considero en el 5A y te voy a ejercer acción penal. Creo que estamos en pañales todavía en estos términos, creo que hay mucho por hacer en esas partes. Tú eres la especialista en el tema, junto con otras personas que se dedican a esto de lleno, pero pues de lo que yo puedo leer y escuchar y aprender de ustedes, que tengo esa bendita oportunidad de aprender de ustedes cada vez que nos comparten, siento que estamos todavía muy en pañales, muy lejos, son primeras etapas todavía. Pues estamos hablando de 5 años, 4 años, ¿no? Prácticamente que estamos hablando de estas cosas aquí en México, ¿no? Ya formalizadas. Entonces realmente es muy poco tiempo. Estamos muy lejos. Yo te puedo decir en el ámbito de lo que yo desarrollé, que fue la parte gubernamental, que la ley de contabilidad gubernamental se emitió en 2009 y te puedo decir que en 2021 todavía está el proceso de adaptación, de implementación, de que todo camine como se pretende, ¿no? Que lo que se pretende es cuando un ente público haga una contabilización, que ahí es dual, contable y presupuestal, la esté viendo la Auditoría Superior de la Federación o la Auditoría Superior Estatal, que corresponda, ¿no? Esa es la intención final. Entonces, imagínate, ya son qué, 12, 13 años de esto y todavía no se logra ni siquiera llegar, yo calculo, ni al 50% de lo que se pretende. Entonces, pues en el ámbito fiscal, pues también estamos en la misma, siento que estamos en la misma. Es bueno que haya ya los inicios, ¿no? Y que la gente que estudia como tú y muchos más, pues sigan aportándole esto al país y le sigan dando el apoyo y ojalá y los legisladores nos vieran y ojalá y los legisladores y presidentes municipales y gobernadores y los demás hicieran oídos abiertos a todo esto y se acercaran a los que saben, se asesoraran correctamente con quienes saben, para que en ámbitos de contribuciones federales, locales y municipales, pues pudiéramos tener una evolución, ¿no? Una evolución correcta. Evitaríamos muchas cosas, ¿no? Evitaríamos muchos problemas. Y fíjate que yo sigo pensando que si manejamos correctamente desde base, desde origen, las cuestiones éticas y filosóficas con los que vienen atrás, desde la, desde la escuela básica, podríamos mejorar mucho. ¿Colombia qué hizo? Colombia qué hizo, por ejemplo, perdón que esté yo un poquito saltando en temas, pero pues van relacionados con esto. Colombia qué hizo para el PLD y todo esto, ¿no? Ella dejó de darle dinero al ejército, dejó de perseguirlos, dejó de corretearlos. Lo que hizo fue meter todo ese dinero a educación y a salud. Empezó a fortalecer sistemas de salud porque sabía que iba a tener a todos las personas que desafortunadamente caen en las adicciones y que no hay manera de ayudarlas, porque los sistemas de salud son endebles y ya lo vimos con la pandemia. Tenemos sistemas de salud que no sirven para nada en el ámbito público. Están rebasados totalmente. Están totalmente rebasados. Toda la gente se queda en su casa mejor. Prefiere quedarse en su casa que irse a meter a los hospitales públicos, ¿no? Prefiere eso 1000 veces que ir al hospital público. ¿Por qué? Porque no tienen calidad en el servicio, no hay garantía, ¿no? Y aparte, pues, otros elementos están sobrepasados. Y por una parte en ese lado. Y por otra parte, empezaron a educar desde preescolar a los chiquitos para darles a conocer las ventajas y desventajas de acercarse a las actividades ilegales, ¿no? A todo tipo de actividad ilegal. Todo tipo de actividad ilegal. Fuera adicciones, secuestros, robos, lo que fuera. Todo hicieron una gran campaña. ¿Qué fue lo que pasó? No se mató el consumo ni nada en Colombia. Hay mucho menos consumo que antes, ¿no? Pero en la actualidad los índices son mucho menores.
de lo que había antes, ¿no? Y se logró nuevas generaciones con otra mentalidad, que ya saben elegir. Y ellos a la vez se lo van a transmitir a las que vienen atrás. Entonces yo creo que ese trabajo también sería interesante retomarlo, buscarlo, y así como ese tipo de cosas. Y Estados Unidos, como tú bien comentaste también, Giovanni, que tiene una contabilidad especializada, donde los contadores son prácticamente especializados en áreas o en sistemas, porque son complejos los sistemas, pero es muy simple su sistema de tributación. Hasta donde yo tengo entendido, y bueno, no sé si tú tengas más contacto con gente de Estados Unidos, con la gente que yo puedo platicar, a mí me han dicho que aquí es muy fácil, todo está bancarizado, que tú comentabas, ¿no? Se está usando la bancarización. Pues están copiando también el modelo de Estados Unidos, allá todo está bancarizado, todo tiene que estar en el banco. Y de ahí se define el ingreso y se define la contribución. Y de ahí se definen las evoluciones en caso de que haya. Aguas se te encuentre en un ingreso que no esté bancarizado. Aguas. Aguas se te encuentre en un ingreso no bancarizado. Eso sí, muy peligroso. Creo que están tratando de copiarse, como nos comentaste que están haciendo malas copias en algunas partes fiscales de modelos. Creo que en esa parte también me haría falta, o veo esa tendencia, que también están tratando de hacer eso en el área de ingresos, ¿no? Que a fin de cuentas es el pilar de la tributación. Pero bueno, vamos a ver si lo logran. Y tú también comentabas otra cosa, que es muy importante. La gente contribuye porque la gente ve resultados, ve obras, ve carreteras, ¿no? Ve alumbrado, ve todo. Aquí desafortunadamente durante mucho tiempo no se vieron cosas, ¿no? Desgraciadamente. En todos los ámbitos y en todos los sectores no se vieron cosas, ¿no? Desgraciadamente. Ojalá y podamos lograr que se vaya sembrando las semillitas para que cambie esta mentalidad y pronto tengamos ya otra forma de ser de los mexicanos, ¿no? Los que vienen atrás de nosotros, pues ya los podemos preparar en esa parte y nosotros mismos, pues dar ese pie, ¿no? Para que los que vienen atrás vean que sí se puede, ¿no? Vean que sí se puede. Entonces, pues, eh, esos temas son muy amplios, se prestan a mucho debate, ¿no? Se prestan a muchas cosas, se prestan a irse diluyendo hacia otras partes, hacia otras áreas, este, que, que van permitiendo enriquecer el ámbito. Y pues, a final de cuentas, pues lo que nos presentas, Giovanni, es, si tenemos que estar preparados. Yo he oído a muchos contadores que dicen, y yo creo que tú vas a coincidir también, si cumplimos, si hacemos todo con orden, si hacemos todo bien, no tendríamos que preocuparnos. No tendríamos que preocuparnos de nada. Pero como desafortunadamente el contribuyente está muy educado por no ver resultados, y como bien lo mencionaste en tus intervenciones, que van a verte para que, oiga, oiga, abogado, quiero pagar lo menos que se pueda, ¿no? A ver cómo le haces, ¿no? Pues desde ahí viene el problema, ¿no? Ya es un problema de raíz. Es una cultura fiscal. Yo creo que también lo que tenemos que hacer es trabajar mucho en la cultura fiscal. Hay que mejorar la cultura fiscal. Eso es muy importante. Y el hecho de proponer nuevos principios tributarios apoyan a que se creen culturas fiscales innovadoras, culturas fiscales bajo otra premisa. Y si esa cultura fiscal, y tú que estás en ámbitos colegiados, Giovanni, porque te veo muy activa en ámbitos colegiados, en muchas cosas, y eso te lo admiro mucho, y ojalá algún día pueda llegar a esos, a ser así como tú eres, así cuando soy yo grande, quiero ser como tú en esa parte que eres muy, muy pujante en ámbitos colegiados. Te gusta mucho estar en ámbitos colegiados y ojalá me pueda yo ver algún día en esa parte. Yo soy académico desde hace más de 20 años, pero también me interesa mucho estar en ámbitos colegiados ya. Me interesa mucho, o interesa mucho que desde ahí se hagan las culturas fiscales, modificar los programas, los ámbitos con las escuelas, ¿no? Con las escuelas de nivel superior que manejan la carrera, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la carrera, ¿no? Derecho, conta, administración, todo esto, ¿no? Que va circunscrito, ¿no? Que va
va colocado, habría que crear una cultura nueva, ¿no? Que permita que ya seamos diferentes, ¿no? Que no quitemos esa terrible etiqueta que tienen de nosotros en todos lados, ¿no? Porque tienen muchas etiquetas de Fíjate, nosotros, Marcelo. ¿no? Sí, ahí dices bien, el tema de la cultura tributaria es realmente importante y justo lo que platicábamos hoy, hace unos minutos, sí van por ese lado, esta idea que tú tienes de un civismo fiscal, sí se está permeando. Yo quisiera pensar que ya los programas académicos en todos los niveles van a tener que traer una materia en donde se hable de civismo fiscal. Digo, me atrevo a pensarlo, me atrevo a adelantarlo. No sé cómo pretenda el gobierno implementar o materializar esto que ya viene en el Código Fiscal, porque, insisto, ahora pareciera que van por la línea de la promoción del cumplimiento de los gobernados. Y pues obviamente si ya un artículo que es el 33 habla del Código Fiscal, habla de esta situación, pues creo que se puede permear sobre una lucha más bien como encaminada a crear una nueva cultura tributaria. Tuve la oportunidad, fui invitada por investigadores de la Universidad de Leiden en Holanda, Ujú. y justo me preguntaban, oye, ¿cómo crees que es la cultura tributaria en México, no? Y creo que aquí se puede dividir, se puede seccionar. Si lo vemos desde el punto de vista del Estado mexicano, pues la cultura está orientada a recaudar. Meramente tiene un fin recaudatorio, como bien señalas, Marcelo, y has estado apuntando en tus intervenciones en esta charla. Y por otro lado, o digamos, la otra sección de esta cultura tributaria, pues está entendida desde el ámbito del gobernado. Y si bien es cierto, deben ser elementos que sirvan al Estado para que el gobernado quiera cumplir, creo que ahí hay un tema que está faltando. Y es, ¿cómo te invito, cómo te incito a ti, contribuyente, a pagar? ¿No? Creo que es un tema, como bien dices, Marcelo, se prestaría no a una charla, a 10, 20 charlas con diferentes especialistas, si tú quieres, y que cada quien tendría una propia opinión, ¿no? Sin embargo, pues sí creo que como aprendizaje de esta charla y que yo me quiero llevar, Marcelo, te agradezco infinitamente el tiempo, me quiero llevar el hecho de que tú sostengas que estamos nosotros teniendo graves inconsistencias, estamos adoleciendo de algunos temas clave o particulares y que deberíamos tenerlo como una base personal, como una base que se adquiere en nuestras primeras unidades, ¿no? Pero cuando no lo podemos tener, cuando lo queremos aprender, y lo digo con la palabra no de aprendizaje, sino de aprendimiento, ¿no? Aprehensión, no sé cómo expresarlo, cuando lo queremos aprender en la sociedad, pero vemos que no hay esta reacción o este comportamiento del Estado para retribuir o remunerar de modo alguno mi cumplimiento voluntario, mi participación entusiasta en temas de civismo fiscal, a lo mejor mi promoción, porque como bien sabes, no sé si escuchaste hace unos días al Piojo Herrera, el señor que es un entrenador muy bueno, ¿no? Y Sí. que tuvo que pagar 1,5 millones de pesos, pero no solo eso, sino que además se tuvo que comprometer con el Estado, con la autoridad tributaria, a promover el cumplimiento. Y no nada más pasó con él, pasó con FEMSA, pasó con Walmart, pasó con IBM en México, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo que buscaba o lo que está buscando el gobierno, específicamente la autoridad tributaria, es invitar al contribuyente a que pague. Y creo que el hecho de poner como ejemplos a figuras públicas a lo mejor puede ser un eje bastante interesante, pero también debería, en este acercamiento que está buscando la autoridad, entender. Yo lo he pugnado siempre. Si la autoridad no entiende tu negocio, si el auditor que te está yendo a visitar no entiende de qué se trata, de qué va tu negocio, de qué van tus operaciones, ¿cómo se atreve a decirte que no llevaste a cabo las operaciones?
¿cómo se atreve a decirte que no hay razón de negocios? ¿Con base en qué? Si no tiene apertura para conocer tu negocio y además no tiene el conocimiento fehaciente de cómo estás operando y cuál es tu necesidad económica, financiera, social, política, porque digo, hay muchos factores que intervienen en una compañía actualmente, ¿no? Incluso un tema de compliance, de control interno, que antes no existía. O sea, antes tú tenías, te puedes dar el lujo de tener 25 empresas, los mismos socios y no pasaba nada. Ahora ya todo lo que tiene que ver con Pepito Pérez tiene partes relacionadas y hay que cuidar precios de transferencia, operaciones que se hacen entre ellas, en fin. Creo que podríamos hablar mucho tiempo más, Marcelo. Yo me llevo esto como aprendizaje, una excelente charla contigo. Espero haber aportado algo al auditorio, a este proyecto que tú tienes tan bonito, que evidentemente tiene todas las luces de investigación y me sumo a él, me comprometo a invitar a colegas para que participen contigo y Muchas estén también gracias, muchas aquí gracias. como nosotros, ¿no? Dialogando. Sí, no, Giovanni, muchas gracias. Te agradezco mucho que nos hayas dado me hayas dado la oportunidad de conocerte y de que conozcas pues este proyecto que se está manejando desde la Sierra Nororiente de Puebla, aquí a 2,300 metros de altura que estamos. No nos hemos caído de la nube, pero aquí andamos muy cerca de las nubes y tratando de compartir, como te decía, pues con toda la gente que guste conocer de estos temas. Nos escuchan tanto contadores, empresarios, amas de casa, quien le interesa el tema, ya sea en vivo o cuando encuentra este video puesto en Facebook, y ahí lo va a encontrar, va a estar también en LinkedIn, colgado. Espero que más tarde va a estar ahí. Entonces, próximamente también estará en YouTube. Entonces, todo esto se va a estar promoviendo mucho, pues para que la gente entienda que solamente compartiendo, la pandemia nos tiene que dejar como nuevas cosas, que solamente compartiendo y siendo mejores, pues podemos crecer. Yo me llevo mucho aprendizaje de lo que hoy nos platicaste, Giovanni, muchísimas gracias. Se nota que eres una persona, primero que nada, agradecerte tu sencillez, tu amabilidad, tu empatía para con nosotros, de expresarnos en forma muy sencilla todo lo que nos platicaste. Y en segunda, pues todo la experiencia que tienes, todo lo que has podido vivir y que nos has compartido algunas experiencias que han sido muy valiosas y que la gente seguramente la va a valorar en todo lo que significa todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y pues extenderte a la invitación para que en un futuro no muy lejano pues nos vuelvas a acompañar con otro tema muy interesante del ámbito que tú manejas muy bien, que es lo fiscal, pues para que sigamos aprendiendo un poquito. Es importante crear la cultura fiscal y entonces pues teniendo expertos como tú aquí, pues vamos contribuyendo a que toda la gente vaya conociendo un poquito más acerca de esto, ¿no? Que es importante. Y entonces pues agradecerte, que estés muy bien, cuídate mucho, semáforos colorados en todo el país, así que sí, salir lo menos que se pueda, y si hay que salir, pues bien cubiertos, bien tapados, como debe de ser, cubrebocas, gel, guantes, sana distancia, caretas, ¿no? No abrazos, ahora sí, ni abrazos tampoco. 14 de febrero prohibido, salvo con las personas cercanas, con las que siempre convivimos. Fuera de ahí, nada de 14 de febrero, por favor, para todos, acuérdense. Este año nos abstenemos, el año que entra, si ya alcanzaron las vacunas, nos desquitamos al triple, pero ahorita pues hay que aguantarnos un ratito y pues seguiremos presentando temas interesantes para ustedes, que esa es la intención de diversos temas. Hoy nos tocó hablar de partes fiscales y hablaremos de otros temas en futuras ocasiones y retomaremos temas fiscales, porque a final de cuentas se dice por ahí la querencia no se suelta y pues al ser de formación contador y con maestría en impuestos, pues siempre la querencia no se suelta, ¿no? Entonces ahí siempre queremos aprender y saber de esas cuestiones, ¿no? Y no olviden que sus pensamientos son valiosos, exprésenlos siempre. Y el Centro Ana Frank de Teciutlán, Puebla, México, pues les agradece mucho su amable presencia. Giovanni, muchas gracias. Cuídate mucho, por favor. Y esperamos tenerte muy pronto nuevamente con nosotros. Y los invito el próximo viernes a las 8 de la noche. Estaremos aquí con una nueva charla, ahora desde Bogotá, Colombia. Gracias, Giovanni. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Gracias, muchas gracias, Marcelo. Muchas Saludos a tu gracias a todos. familia. Bendiciones Orgullosamente infinitas. poblana. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y los espero el viernes a las 8 de la noche. Estaremos desde Bogotá, Colombia, platicando con el maestro Gabriel Raña, con quien hablaremos de la educación a distancia, lo que estamos hablando en este tiempo.
que es lo que estamos viviendo desde hace ya un año aquí en México prácticamente. Estamos a unos días de cumplir un año que nos confinamos, llegó el primer caso de COVID y empezamos en la educación a distancia. Bueno, pues el maestro Gabriel Raña nos hará el favor de platicarnos sobre educación a distancia, su evolución, retos, perspectivas. Él es un experto en español que ahorita está en Colombia y que nos hará el favor de compartirnos pues todo lo que él ha visto y ha vivido en esta etapa de la educación tanto presencial como a distancia. Entonces, pues no se lo pierdan, va a ser muy interesante esta charla, como la que hoy tuvimos con Giovanni, a quien le agradezco nuevamente su presencia, y seguiremos presentando temas, estén pendientes, por ahí estaremos avisando la próxima semana, bueno, las próximas 4 semanas, 3 4 semanas, afortunadamente pues ya hay invitaciones casi confirmadas para tener personas aquí. Retomamos en este 2021. Ya tuvimos el Isurquijo la semana pasada y pues poco a poco iremos presentando más temas interesantes para ustedes. Gracias, que Dios les bendiga y que pasen una excelente tarde, mañana o noche, según la hora a la que estén viendo pues esta transmisión. Cuídense y que Dios les bendiga. Muchas gracias.